Buenas noches a todas y todos. Pues muchísimas gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Primero que nada, comentarles que vamos a tener una breve bienvenida por parte del profe Arriaga, que es nuestro anfitrión esta noche. Hola, muy buenas noches. A nombre del ESAR, muy brevemente, como siempre, es un gusto y un honor recibirlos en esta conferencia y manifestarles que esta es su casa y muchas gracias por venir a esta charla. Perfecto. Pues bueno, primero platicarles un poco cuál va a ser la dinámica del día de hoy o de la noche de hoy. Eh, Como saben, el día de hoy estamos aquí para poder platicarles sobre el informe de movilidad, Así Rodamos, que es un ejercicio de resumen y de análisis de los últimos de los últimos 4 años que se han estado realizando desde la agencia. Pero también en un segundo momento tendremos un acercamiento a lo que se está haciendo fuera del área metropolitana de Guadalajara a través de Misión Cero. Entonces, creemos que estos dos ejercicios nos pueden dar un panorama general de lo que está pasando en el contexto eh, de el uso de la bicicleta en México. ¿Y por qué hacemos esto? Lo estamos haciendo porque justamente estamos en el marco de la Semana de la Movilidad. Esto es justamente porque estamos buscando el tema de desincentivar el uso del automóvil, evidentemente dentro de esta festividad del Día Mundial Sin Auto, que fue el 22 de septiembre. Entonces, en ese marco, hemos estado organizando diferentes actividades, no solamente desde el ámbito de gobierno, sino también desde la sociedad civil y evidentemente también académico. Y pues nada, esto es parte de este ejercicio de buscar un poco más desde los números, desde los datos, de poder explicar qué está pasando o cómo, o describir qué es lo que está sucediendo en este ejercicio de buscar alternativas de movilidad. Dicho esto, Eh, este de aquí es nuestro programa de la Semana de la Movilidad. Tienen la oportunidad, voy a dejarlo aquí un par de segundos. O sea, el ánimo es para que ustedes puedan revisar un poco lo que viene por delante. Tenemos otro panel el día jueves en Casa y Teso Clavijero, de la mano de muchas colectivas y de actoras importantes dentro de lo que ha sido la participación o tratar de equilibrar la participación de mujeres en Mi Bici. También el día viernes tenemos una rodada al Ágora Jenkins para poder ver ahí una proyección. Entonces, todavía quedan algunas actividades, entonces échense un clavado a nuestra página. Bueno, dicho esto, me gustaría presentarles el día de hoy a nuestros panelistas. Son, con nosotros se encuentra la doctora Elizabeth Padilla, el doctor Eugenio Arriaga y la maestra Silvina Razo. Y ahorita me voy a permitir leer un poco su semblanza para que los conozcan y sepan de quiénes son nuestros interlocutores el día de hoy. Bueno, la doctora Elizabeth es arquitecta de conformación en maestría y doctorado en urbanismo por la Universidad de Guadalajara. Se ha desempeñado en el ramo de la construcción en el área de diseño arquitectónico. Trabajó en el sector público en la Comisión de Planeación Urbana de Guadalajara, en la Secretaría de Desarrollo Urbano y en la legislatura 61 del Congreso del Estado de Jalisco se desempeñó como coordinadora de asesores de la Comisión de Desarrollo Urbano. Desde el área académica, tiene 17 años siendo profesora de la Universidad de Guadalajara en la licenciatura de Urbanística y Medio Ambiente y también en la carrera de Arquitectura, así como en la maestría de Urbanismo y Territorio y el doctorado en Geografía y Ordenamiento Territorial, de igual forma de la Universidad de Guadalajara. Asimismo, es miembro del cuerpo académico 221, Estudios Urbanos. Se dedica a investigar sobre infraestructuras territoriales y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Un aplauso, por favor. También nos acompaña el doctor Eugenio Arreaga Cordero. Es doctor de estudios urbanos por la Portland State University, maestro en desarrollo sustentable internacional por la
Brandeis University, maestro en Política y Gestión Pública por el ITESO, director del Centro de Estudios Urbanos y de Vivienda aquí en la ESARC, en la Escuela Superior de Arquitectura, donde coordina la maestría en Renovación Sustentable de la ciudad y sus líneas de investigación son transporte sustentable, desigualdad social y vivienda urbana. De igual forma, démosle una cálida bienvenida. Por último y no menos importante, Silvina Razo Islas, quien es el enlace operativo para Estrategia Misión Cero en la región Pacífico. Es importante comentar que Estrategia Misión Cero es una iniciativa nacional, colaborativa y vinculante que busca reducir a cero las muertes y lesiones graves a consecuencia de siniestros viales. Ella es egresada de esta maestría en renovación sustentable de la ciudad, aquí en la SARC. Tiene más de 12 años trabajando en temas relacionados con la movilidad activa y el uso de la bicicleta como medio de transporte, así como seguridad vial y el mejoramiento de entornos escolares, barriales, y esto en búsqueda de hacer espacios más seguros en materia de seguridad social y construcción del tejido social. Ella ha tenido oportunidad de colaborar con distintas colectivas e instituciones académicas y gubernamentales. Actualmente brinda asesorías técnicas y consultivas y también ha participado en diferentes consejos ciudadanos, congresos y foros dedicados a dichos temas. Es ciclista urbana, señora de las plantas, el café y los perritos. Démosle un aplauso. Pues dicho esto, nos vamos a permitir justamente para poder tener una discusión en la cual ustedes también puedan seguir, tener, digamos, un contexto del documento que se fue compartido con anterioridad con nuestros panelistas, nos vamos a permitir hacer una presentación muy general, muy rápida de lo que es el informe. Y para eso me va a ayudar el señor Rodolfo, que es nuestro responsable de estudios y proyectos en la Dirección de Movilidad Activa y quien ha estado tallando el lápiz en este documento. Adelante, señor Rodolfo. Bueno, buenas noches. Antes que nada, quiero agradecerle por estar aquí. También me gustaría agradecer a mi equipo, que se conforma por Alejandro Flores y Alex Omar, que están de este lado. Bien, como ya lo comentaba Vic, este informe, pues es el producto del trabajo de 4 años, donde la base, pues es la encuesta metropolitana ciclista anual. Bien. Podemos iniciar mencionando IMEPLAN en su encuesta, perdón, en su encuesta de origen y destino, menciona que 11.8 millones de viajes diarios hay en el área metropolitana de Guadalajara. De estos, el 2% se realizan en bicicleta. O sea, esto quiere decir que son cerca de 236,000 viajes. Esta encuesta se divide en 3 partes. La primera parte tiene que ver con el tema del levantamiento de los aforos. En este caso se hacen en días atípicos de 5 de la mañana a 10 de la noche. En el año 2020, la encuesta disponía de 41 puntos de aforo. Estos 41 puntos de aforo se distribuyeron en las 41 ciclovías más populares en ese momento. Para el año 2021, esta cantidad subió a 81 puntos y ya se distribuyeron en la totalidad de todas las ciclovías. Para el año 2022, esta cantidad subió a 83 puntos y para el año 2023 subió a 87 puntos. La siguiente parte tiene que ver con el cuestionario de infraestructura ciclistas, perdón, que tiene que ver con encuestar a los ciclistas en los mismos puntos de aforo en las ciclovías. Y por último tenemos el cuestionario a viviendas en torno a la infraestructura ciclista y los negocios que se encuentran pues, en un radio de 300 metros en la proximidad de las ciclovías. Bueno, en esta diapositiva tenemos el mapa de la infraestructura ciclista, donde podemos ver el crecimiento que ha tenido el área metropolitana. En el año 2023 se disponía de 332.28 kilómetros de infraestructura ciclista y este crecimiento es un promedio anual de 27.5%.
Asimismo, logramos identificar quién es el ciclista. El ciclista promedio pues, son las personas de 26 a 40 años con preparatoria o licenciatura terminada. ¿Cómo viaja este ciclista? Viaja en bicicleta propia y son viajes que tienen que ver dentro del mismo municipio. ¿Por qué viaja el ciclista? Mayormente viaja por educación o trabajo. El uso de la infraestructura ciclista. Las ciclovías que nosotros identificamos como más usadas son el Paseo Alcalde con 1,622 ciclistas, Federalismo con 1,496 y La Paz con 1,370. La distribución de los viajes por municipio. Aquí podemos ver que Guadalajara es el municipio que ha tenido la mayor cantidad de viajes. Esto porque Guadalajara es el municipio que presenta la mayor cantidad de infraestructura ciclista. Después a este le sigue Zapopan, que son los municipios, después Tlajomulco, Tlaquepaque y por último Tonalá. En esta diapositiva podemos ver el mapa de orígenes y destino, donde podemos, bueno, casi no se aprecia, pero en su mayoría todos los orígenes tienen que ver desde la periferia de los municipios, llegando hacia el centro metropolitano. El crecimiento de la infraestructura ciclista, en este caso, Guadalajara es el municipio que ha tenido un incremento mayor, con un 38.90%. Seguido de esto está Zapopan, con un 38.36%, Tlajomulco con 14.87%. En el caso de El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán y Zapotlanejo no tienen infraestructura ciclista. En este caso tenemos el potencial ciclista metropolitano. Nos encargamos de realizarlo. Este porcentaje potencial ciclista surge de la división de las viviendas con bicicleta y las viviendas con el promedio de habitantes. En este resultado nos arrojó que el 15% de la población es potencial ciclista. Esto quiere decir en datos crudos que 750,000 habitantes son potencialmente ciclistas. Para atender esta demanda, se requiere de 2,068 kilómetros de infraestructura ciclista. En el caso de Guadalajara, necesitaría 21.06%. Este 21 tiene que ver con el 15% del potencial ciclista. Entonces, Guadalajara necesitaría 21.6% de ciclovías. En el caso de Zapopan, 28.38%. Tlajomulco 17.80 y San Pedro Tlaquepaque con 10.71. El porcentaje metropolitano con vialidades actual, Guadalajara dispone de 4.43, Zapopan de 4.31, Tlajomulco de 1.69, San Pedro Tlaquepaque con 0.53. Esto quiere decir que en su mayoría todos los municipios tienen un déficit de infraestructura ciclista. En este caso, tenemos la postura sobre la construcción de la ciclovía. Esto tiene que ver con las encuestas a unidades domésticas y negocios. Entonces, la mayoría de las personas que se encuestaron respondieron que están a favor de la construcción de la infraestructura ciclista. El porcentaje por municipio. Aquí podemos ver cómo se concentran las viviendas con bicicleta. Todas se concentran en la parte oriente y las viviendas con autos y motocicletas que se ubican en la parte poniente. Pues listo, muchísimas gracias, Rodo. Esto es nada más un resumen muy general y de algunos puntos que consideramos importantes y relevantes, justamente para que el público tenga un contexto para justamente ahorita la discusión que van a tener los panelistas. Queremos que esta discusión sea como muy casual, muy abierta y que muy accesible también. Entonces, en ese sentido, vamos a tener 3 preguntas detonadoras
y con ánimo de que los panelistas puedan, como vayan sintiéndose, sabes que yo le entro. Entonces, en ese sentido, nuestra primera pregunta detonante sería, pues, ¿qué resaltarían del informe, no? Recordemos que son tres panelistas con perfiles, pues, muy específicos, muy singulares y que asumimos, o bueno, estamos pensando que van a tener diferentes aproximaciones al mismo. Y pues nada, aquí cederles el uso de la voz a nuestros panelistas. Muy bien. Bueno, muchas gracias. ¿Cuál fue la pregunta? ¿A qué resaltaría del informe? Muy bien, bueno, como experta, digámoslo así, en las cuestiones de infraestructuras, pues yo me voy a basar en eso, o sea, en el informe, en lo que dice en relación a la infraestructura ciclista. Pero yo quisiera preguntarles para ustedes qué son las infraestructuras, porque muchas veces el término se utiliza tanto del gobierno como investigadores, etcétera, de mala manera. Entonces, si analizamos la palabra infraestructuras, infra es abajo y estructuras es algo que sustenta. Entonces, son estas redes de servicios de agua, de electricidad, de telecomunicaciones, es decir, el internet, la recolección de basura, las mismas vialidades, que son las que hacen que la ciudad funcione. No son los equipamientos como las escuelas, hospitales, etcétera. Eso es la red, pero de salud, de cultura, de educación. Entonces, hablemos de las infraestructuras tal como son, pero muchas veces no estamos familiarizadas con ellas o no las vemos justamente porque no las vemos. Es decir, no vemos el colector o no vemos la red de electricidad. Yo les quiero preguntar, ¿ustedes saben cuando aprietan el botón para encender la luz, de dónde viene o cómo es el proceso para tener luz? O cuando abrimos la llave, ¿qué pasa para tener yo agua potable en mi casa? Entonces, las infraestructuras muchas veces no se toman en cuenta por eso, porque no las vemos. Sin embargo, cuando fallan, ahí decimos, ay, el colector o ay, la electricidad, etcétera. Entonces, si hablamos de planeación, podemos decir, y en el informe lo dicen, lo nombran a Herce, que una infraestructura bien concebida no precisa medidas correctoras. ¿Por qué? Porque si lo hacemos con una planeación, no vamos a tener que adecuarla de tal o cual manera, que es lo que no pasa con las infraestructuras ciclistas. Es decir, las ciudades no fueron hechas para el ciclista, sin embargo, la bicicleta llegó a México en 1890 y el carro en 1903. Entonces, ¿por qué nos olvidamos de los ciclistas que fueron antes que los automovilistas? Eso quiere decir que no estamos atentos a todos los usuarios de la ciudad. Entonces, por una parte, las infraestructuras que no son visibles y por otra parte, todos los usuarios que utilizamos día con día la ciudad. Entonces, ¿qué resalto yo del informe? Justamente que hay 342.85 kilómetros de ciclovías, que es una buena cantidad. Sin embargo, están desarticulados todavía, pero lo más importante es el potencial que descubrieron en este informe o en este diagnóstico, digámoslo así, que son 2.065 kilómetros de vialidades que pueden convertirse o pueden tener en ellas una ciclovía. Entonces, creo que eso es algo muy importante de resaltar. Por otra parte, el cómo el tener ciclovías o dejar a los ciclistas que transiten en la ciudad baja las emisiones contaminantes. Y otra cosa que me llamó mucho la atención fueron estas ciclovías verdes, que yo digo que no sé si son verdes o no son verdes, porque muchas veces estos arbolitos o estos arbustos que ponen en las ciclovías, que cuando no tienen mantenimiento, pues dejan de ser verdes, ¿no? ¿O por qué ponen un árbol si este árbol no lo van a regar y no va a tener la función que ellos quieren de que tenga una sombra la ciclovía? Entonces, ahí yo no sé, pongo en duda la cuestión de ciclovías verdes, ¿no? Y que sería buenísimo construirlas o tenerlas como tal. Y por otra parte, algo muy importante que también se ve en el informe es los diferentes tipos de ciclovías que hay, ¿no? O sea, las que
están separadas por quesadillas, otras por virotes, otras por flautas, que ya me da ganas de cenar, pero que se adaptan justamente al territorio y a las diferentes partes de la ciudad y de cómo está constituida la estructura urbana. Entonces creo que eso con eso me quedaría y eso resaltaría del informe. ¿Qué tal? Buenas noches de nuevo. Yo iniciaría por mencionar que lo primero que celebro es el informe en sí mismo, ¿no? Creo que si vamos a llevar a cabo una planeación racional con evidencia empírica, pues lo primero que necesitamos es información fidedigna, estadística, que nos permita conocer quiénes son los ciclistas, a quiénes estamos dejando fuera, dónde está la infraestructura, dónde es el origen de los viajes, dónde es el destino, cuáles son los propósitos de viaje, etcétera. Entonces, lo primero que yo iniciaría diciendo es que celebro la elaboración de este informe, de estas encuestas, celebro también la periodicidad y creo que tendríamos que exigir que continúe ahora que viene el cambio de gobierno la elaboración de estos informes para poder llevar a cabo una planeación, insisto, más racional. También, por otro lado, eh, celebro el crecimiento anual de 22.86 kilómetros de infraestructura. Tenemos también que asegurar que en el próximo gobierno este presupuesto sea sustentable, es decir, que al menos se siga construyendo los mismos kilómetros de infraestructura anualmente. Claro, lo deseable sería que lo vayamos creciendo, que cada vez construyamos mayor infraestructura de ciclovías. Y aquí yo pondría un acento que también destaco. Creo que en el informe se percibe esta preferencia, esta percepción de que las ciclovías segregadas físicamente, ya sea con quesadillas o con flautas, yo en lo particular prefiero el modelo tipo federalismo en donde tenemos una suerte de extensión de la banqueta con un buffer y además otra protección con línea de carros estacionados, porque en el centro ponemos la seguridad de los ciclistas. Eh, ya tenemos las ciclobandas, qué bueno que ya las tenemos, ojalá y las podamos evolucionar para segregarlas, siempre teniendo en el centro la seguridad de los ciclistas, porque además, y eso me lleva a otro elemento que quisiera destacar del informe, que tiene que ver con la estabilidad de este 2% de los viajes. Estamos igual que países como Canadá, como Estados Unidos, como Inglaterra, como Irlanda, como Australia, y muy lejos todavía de países de Europa continental o de los países nórdicos, particularmente países como Suecia, países como Dinamarca, como Holanda, ¿no? En donde el porcentaje de viajes es más alto. Lo positivo de esto es que tenemos, digamos, un umbral amplio para crecer, pero también que en la medida en que construyamos más kilómetros que conecten las redes, que nos lleven a donde queremos ir, a donde necesitamos ir, en condiciones de seguridad, y para ello necesitamos más infraestructura segregada, segura, con árboles, que vuelva muy cómodo el transitar, sería bastante adecuado. Podrán decir es que podría ser muy caro. No necesariamente. Tenemos un ejemplo de un modelo de ciclovía que a mí en lo particular me gusta mucho, que es el de Avenida La Paz, porque no tenemos que construir absolutamente nada. Recorremos la línea de carros estacionados y entre la banqueta y estos dejamos el espacio para circular en bicicleta, claro, con un tratamiento de diseño particular en las intersecciones, que es donde se lleva a cabo el mayor número de incidentes. Y para terminar en esta primera ronda, destacaría también que dentro del bajo porcentaje de viajes que tenemos, 2%, al interior de los mismos observamos todavía desafortunadamente una brecha de género. Alrededor de 2 de cada 10 viajes los están haciendo las mujeres, lo cual visto desde
la perspectiva del vaso, digamos, medio lleno, nos dice que en la medida que tengamos ciclovías seguras, vamos a poder también lograr que las mujeres utilicen más este medio de transporte con todas las virtudes que todos los aquí presentes conocemos y podremos avanzar hacia una sociedad que dependa menos del automóvil, que también conocemos todas las externalidades negativas que esto produce. Y creo que con esto dejaría la primera intervención. Gracias. Bueno, quizá yo me iría un poco como la parte más romántica, porque también tiene que ver mucho con el trabajo que actualmente hago. Y es que desde mi oportunidad de estar trabajando con diferentes colectivas en la región del Pacífico, hoy estar aquí hablando de un informe, de una continuidad de este tipo de ejercicios, para mí es súper chido. ¿Por qué? Porque saliendo un poco de lo que es Jalisco, quiero que sepan que hay un montón de colectivas y colectivos que están trabajando día a día por generar este tipo de ejercicios que hoy para Guadalajara y su zona metropolitana ya lo acompañan. Y no solo estos conteos que ha realizado desde la MIM, sino desde antes por la Dirección de Movilidad y otros ejercicios que han dado esta continuidad y este gran panorama. Me gustaría ensalzar cuán importante es la generación de datos que te permitan contrastar, evidenciar y generar estas opciones que permitan replantear la movilidad en la ciudad. Que sepan que Guadalajara, ay, me voy a poner bien romántica, Guadalajara, así como estamos, que sé que tiene muchas áreas de oportunidades, que sabemos que hay un sesgo de género, que hay un sesgo en la concentración de la infraestructura, del mobiliario urbano e incluso los puntos de donde la gente se transporta para venir a trabajar, sabemos que es Guadalajara, ¿no? También tenemos identificado que en esta área metropolitana, Guadalajara y Zapopan son los principales atractores de viajes para nuestra área metropolitana. Entonces, reconocer también que que tener la periodicidad de estos ejercicios, como bien decían por ahí, permite visualizar hacia dónde necesitamos esa infraestructura, sacarla a la periferia para que realmente invite, ¿no? A identificando estos corredores donde con o sin ciclovía ya están realizando estos traslados, permita identificar, como bien decía, ¿no? Estas áreas donde pudiera haber una ciclovía y con ello plantear o planificar una intervención dentro de ellas y que sepan que son el área metropolitana de Guadalajara, en específico las colectivas que trabajan aquí, son referente para otras ciudades e inspiración para otras ciudades de cómo quieren que sea su ciudad. Falta mucho, sí, todo es perfectible, pero esta continuidad en la generación de datos impulsa la agenda a nivel nacional también. Gracias. Pues muchísimas gracias por esta primera ronda de, con respecto a este tema, ¿no? De qué fue lo que más les llamó la atención. Me permitiría ahorita hacer ya una vinculación porque ciertamente, si bien es cierto, este ejercicio, digamos, periódico que se está realizando desde lo público, desde el gobierno, sí que nos ayuda para el tema de la toma de decisión, sí que nos ayuda para la evaluación un poco de las acciones que se están realizando para saber cómo van, si estamos teniendo efectos o no. También creemos que no tiene mucho sentido que esta información se quede dentro de casa porque al final del día necesitamos un grupo, necesitamos un colectivo, necesitamos que más actores se sumen a esta trinchera y que empujemos desde más, con más manos, ¿no? Y entonces en ese mismo sentido nos permitimos hacer esta segunda pregunta, eh, justamente con ánimo de desdoblar estos esfuerzos, que no se queden los esfuerzos dentro de las paredes del gobierno, y entendiendo que desde la sociedad civil y desde la academia son aliados naturales, y entonces preguntarles en ese sentido si puede haber esta vinculación o en qué sentido les puede ayudar estos esfuerzos en su quehacer diario, ¿no? Y pues, adelante. Gracias. Bueno, como profesora de justamente la clase del diagnóstico de las infraestructuras urbanas y territoriales en la
licenciatura en urbanismo y medio ambiente, pues lo que me toca a mí es generar esta conciencia de las infraestructuras. Y una parte del informe, pues justamente es lo que nos da, o sea, toda esta información que tenemos la podemos vertir y hacer conciencia de la infraestructura ciclista, es decir, dónde están, quiénes las usan, de dónde a dónde van, quiénes son los usuarios, es decir, si son nada más jóvenes, bueno, dijeron como de 20 a 40, pero si son mujeres, si son hombres, etcétera. Y esto lo que propicia es justamente es esa conciencia de la infraestructura y cómo los estudiantes pueden permear a su comunidad en donde están viviendo la necesidad de tener este tipo de sistema de transporte. Y no solamente sino que esté vinculado con los demás, es decir, vinculado con el transporte masivo y con en sus diferentes vertientes y sobre todo el decir, bueno, soy un peatón, pero puedo convertirme en ciclista y después en usuario del transporte y puedo llegar de un lado a otro en la zona metropolitana de Guadalajara. Muchas veces decimos es que el transporte público está desvinculado. Si lo vinculamos ahora con este tipo de ciclovías, entonces empieza a crecer y si las personas quieren salir de su casa y poder tener un sistema de transporte en la esquina, pues lo va a tener si camina y tiene ahí un ciclopuerto y después puede llegar a la línea 3 del tren ligero y llegar a su destino, ¿no? Entonces, esa vinculación es importante y la información lo puede dar. Y por otra parte, yo tengo una investigación que se trata de un atlas o la metodología para un atlas de infraestructura metropolitana. Entonces, el tener todos estos datos me da pie a empezar este atlas y decir, bueno, ¿por dónde hay infraestructura ciclista? ¿Qué tipo de infraestructura es? ¿Hacia dónde va? Etcétera. Y empezar a hacer este diagnóstico que se convierte en una evaluación también de estos sistemas. Bueno, muy buena pregunta, creo que muy pertinente. Y yo creo que para lograr esta vinculación que es esencial, me atrevo a decir, sería muy importante constantemente estar ofreciendo información. Información de, por ejemplo, en dónde está ubicada la infraestructura, eh, placas, por ejemplo, a lo largo del área metropolitana, en donde nos diga cuánto tiempo vamos a hacer en bicicleta, digamos, de el origen a nuestro destino, obviamente con ciertos puntos, qué opciones tenemos de destinos. Por más obvio que nos parezca, las personas no necesariamente conocen los destinos, la duración de los viajes, la dirección, digamos, más segura en bicicleta, utilizando infraestructura segregada. Es importante también estar teniendo campañas mediáticas. Digo, si podemos destinar tanto tiempo a los spots en campañas, yo creo que con mayor razón sería mucho más interesante estar transmitiendo información más relevante, por ejemplo, de entrada, sobre los beneficios que tiene el uso de la bicicleta. Hago un breve paréntesis. En la promoción que tuvimos de este evento en Facebook, empezamos a observar muchos comentarios de personas hablando acerca de por qué las bicicletas ya no hagan ciclovías, hay que favorecer el uso del auto, etcétera. Yo creo que es muy importante educar acerca de todos los beneficios que tiene, digamos, el uso de la bicicleta en términos de salud, por ejemplo, de calidad de vida. Leí hace poco un artículo que nos dice que las personas que se mueven cotidianamente en bicicleta tienen una calidad de vida más alta que cualquier otro modo de transporte que se utiliza cuidando, digamos, por muchas otras variables como ingreso, distancia y otras variables. Creo que también es útil el poder estar vinculándonos con colectivos ciclistas y muchos de ellos que llevan a cabo actividades culturales y de entretenimiento muy interesantes. Hace ya algunos años, me acuerdo de un colectivo que hacía una actividad muy interesante, al teatro en bici, al cine en bici, ¿no?
podríamos, y ese tipo de actividades, si las vamos organizando como los paseos tradicionales, aquí está Yeriel, por ejemplo, que conoce mucho de este tema del inicio hace años de los paseos los martes por la noche. Todo ese tipo de actividades creo que puede ayudarnos a que se promueva más el uso de la bicicleta. Y de manera muy particular, diría yo que hay todavía mucho espacio para vincular al gobierno con la academia a través, por ejemplo, de que sean los departamentos de las universidades locales quienes evalúen las políticas de movilidad activa de los ayuntamientos, del IMEPLAN, los que tenga gobierno del estado, porque de esta manera vamos a ir generando una masa crítica, un ecosistema en donde cada vez más haya más académicos investigando, evaluando, sus alumnos se incorporan a trabajar en estos temas. Y al paso de los años, entonces tendremos un ecosistema más robusto en torno a la movilidad activa que esté, digamos, reforzando la relación y la calidad de los programas de gobierno, los análisis y bueno, terminaría por beneficiar y fortalecer esta vinculación de la que muy atinadamente nos sugiere Víctor en su pregunta. Gracias. Eh, yo lo abordaría desde el hecho de, estamos hablando de la promoción de la bicicleta como medio de transporte y parte de lo que nos da, hallazgos que nos da este material, quizá desde la academia u otros estudios ya nos enmarca la importancia de contar con infraestructura segregada y conectada para brindar esta percepción de seguridad. En este informe nos lo vuelve a recalcar, ¿no? Y cuestiones, por ejemplo, implicadas al género, el cómo mejora la percepción de la seguridad para los traslados a partir de si está o no, o cómo, o las características de la segregación de la infraestructura. Quizá ah, yo hablaría sobre justo a partir de estos datos, por ejemplo, desde las colectivas con las que trabajamos y la información que generamos en conjunto, les permite este abordaje hacia la academia, hacia las diferentes direcciones con información choncha, ¿no? Con información concreta que permite ese acercamiento, que permite ese cuestionamiento de las necesidades del espacio público para una movilidad en específico, en este caso la bicicleta. Yo ensalzaría justo también la importancia en que en este tipo de ejercicios, las diferentes colectivas y ciudadanía que ya utiliza la bicicleta sepa de esta clase de ejercicios, porque también le permite pues ir generando este discurso, reconociendo totalmente que son el punch en la promoción, modificación y creación de políticas públicas que permitan la creación de una agencia metropolitana, la creación de una dirección de movilidad y que eso parte de la generación de los datos. Entonces, hoy que la área metropolitana cuente con datos ya hablados de varios años, pues sigue abonando, ¿no?, a la agenda pública y ensalzando la necesidad de esta extensión de la red de ciclovías en la extensión y modificación, pues de cómo estamos atendiendo esta necesidad de movernos por la ciudad, sí, usando la bicicleta como medio de transporte, pero desde la visión de la ciudadanía de seguridad y confort, que tiene que ver con las líneas verdes también. Gracias. Y dando espacio a nuestra última pregunta detonante, creemos firmemente que no tiene mucho sentido hacer un ejercicio de discusión o de charla con actores que están del otro lado si no damos espacio a que haya una retroalimentación. O sea, de nada nos sirve sumar esfuerzos o tratar de vincularnos con otros actores si estos actores no pueden hacer un ejercicio de pues, señalarnos o observarnos ciertos detalles evidentemente con ánimo de mejorar, ¿no? Con ánimo de que estos productos no solamente sean un ejercicio individual, sino que sea un ejercicio colectivo. Y en ese sentido, nos gustaría preguntarles a los panelistas, ¿qué le falta?
¿qué mejoramos? Asumiendo que evidentemente todo ejercicio es perfectible y, y este no es la excepción, ¿no? Bueno, en cuanto a la forma del documento, creo que yo mejoraría la cuestión de los gráficos, sobre todo la simbología, o son tan chiquitos que a veces no puedes ver lo que te tratan de transmitir. Claro, en el texto viene bien descrito, pero al momento en que tú ves el gráfico, como que dices, ay, si es línea punteada o es línea corrida o es no sé qué. Entonces, tal vez la forma de representar los gráficos puede ser algo que se pueda mejorar para poderlo entender mucho mejor. Em, y también me quedó algo, pues no muy claro, la cuestión de la inseguridad. Hablan primero de la seguridad en cuestión de la señalética, la superficie del rodamiento que esté en buen estado, la cuestión de la vegetación, el balizamiento, etcétera, que eso impacta directamente al ciclista, ¿no? Y a su calidad de vida, o cuando menos en los trayectos, pero cuando habla de la inseguridad no queda claro si son delitos, o sea, si los asaltaron o si no sabemos, ¿no? Entonces creo que eso es importante y sobre todo también el ver si esta inseguridad es justamente en los puntos donde ellos se paran, donde el ciclista se para para esperar que pasen los coches o es en el trayecto o cómo, ¿no? Entonces creo que esa cuestión de la inseguridad quedó un poco trunca al no saber cuál es la inseguridad o cuáles son los tipos de violencia que ellos pueden tener al momento de circular y si también son hombres, mujeres, etcétera, ¿no? Y pues creo que es eso. Yo creo que, bueno, como dando una pequeña conclusión, creo que este ejercicio es muy importante, no solamente porque nos dan un diagnóstico de información, sino porque es una evaluación justamente de esta infraestructura ciclista. Es decir, muchas veces el gobierno o el que se hacen proyectos, muy bien, hacen un paso a desnivel, hacen una intervención X o y ya, pero no sabemos si en realidad funcionó o no funcionó, o si tuvo aciertos o si le falta regresarse y ver cómo mejorar algunos puntos. Entonces, creo que esta información que nos dan a través del tiempo nos puede dar esas pautas como una evaluación y saber qué es lo importante que se ha hecho, qué ha funcionado, qué falta por hacer, pero también qué es lo que tenemos que mejorar, ¿no? Y todos, ¿no? O sea, la participación ciudadana, el gobierno, desde la academia y todos en conjunto para que esto funcione en realidad. Yo creo que tienen un área de oportunidad muy interesante al también incorporar en este documento los datos del censo. El censo eh, nos da la información sobre el modo de transporte al trabajo y a la escuela. Entonces yo creo que valdría muchísimo la pena aprovechar el esfuerzo para hacer un buen análisis, porque además nos da origen, nos da destino, nos da muchas variables interesantes, duración, y ustedes que tienen un equipo técnico bastante bien capacitado en términos de GIS, de información geográfica, pueden determinar y sacar más o menos distancias que no nos da el censo y tener un complemento muy robusto que puede cruzarse con las encuestas que nos da otro tipo de información eh, bastante más relevante y más amplia que la que nos da el censo. Por otro lado, creo que también es muy interesante los hallazgos de estas encuestas elaboradas en términos de desigualdad. Sobre todo me llamó mucho la atención alrededor de el programa de Mi Bici, que dicho sea de paso, creo que es de los programas más exitosos que ha implementado el gobierno en los últimos años, ¿no? Sin embargo, creo que hay una gran oportunidad para reducir la desigualdad. Me explico. Si revisamos los usuarios del programa de Mi Bici,
vemos, por ejemplo, que los utilizan fundamentalmente los jóvenes, que ya nos dijeron, ¿no? A mí me gustaría que fuera más balanceado el uso. Tenemos países, por ejemplo, como Japón o los países nórdicos, en donde pues los adultos mayores utilizan en una proporción muy similar a la de los jóvenes la bicicleta, por ejemplo. Y dicho sea de paso, las mujeres en los países nórdicos y en Japón tienen un alto uso de la bicicleta que ya vimos que no tenemos nosotros. Pero si revisamos variables, por ejemplo, como la de la desigualdad territorial, vemos que una asignatura pendiente sigue siendo el atender a los municipios de la periferia metropolitana, Tlajomulco, El Salto, el gran perdedor en este sentido. Un porcentaje muy alto, alrededor del 45% de la población económicamente activa que trabaja y reside en Tlajomulco de Zúñiga, viene a trabajar a Zapopan o a Guadalajara fundamentalmente. Creo que ahí tenemos un área de oportunidad para, con ciclovías segregadas, podamos darle la oportunidad a muchos trabajadores que vienen diariamente a el centro metropolitano, que sigue siendo el que en Guadalajara el que oferta más empleo. Ya vienen en condiciones de inseguridad tremendas, bueno, hagamos un esfuerzo y pongámosles a ellos ciclovías segregadas. Creo que hay otra oportunidad en este orden de ideas para que las estaciones del programa Mi Bici continúen el afortunado desdoblamiento que han llevado desde zonas como la colonia americana, en donde atendemos a lo que conocemos como usuarios por elección, es decir, aquellas personas que se levantan y que dicen, uso mi carro, uso Uber, camino o uso mi bicicleta y que tienen infraestructura segregada, La Paz, López Cotilla, federalismo, y en ese sentido, que nos llevemos la infraestructura desde una perspectiva social a El Salto, a Tlajomulco, uno, para que generemos ahí sistemas de conexión local, de el lugar de residencia a los destinos que les interesan, la preparatoria de la ciudad, el mercado, los hospitales con infraestructura segregada, además de estos viajes intermunicipales que vemos que también tienen un alto potencial de crecimiento. Si revisamos el tema del ingreso y el tema de la educación, observamos que en el programa, por ejemplo, de Mi Bici, ya lo decían en el muy buen resumen que nos presentaron, tenemos que estudiantes de preparatoria y de educación superior son los principales usuarios del programa de Mi Bici. Bueno, en México lo que nos separa de la pobreza es el haber estudiado preparatoria. De la preparatoria hacia arriba dejamos de ser pobres. Estudios, digamos, hasta la preparatoria son los que nos mantienen en la pobreza. Por tanto, sería muy interesante hacer un esfuerzo, revisar muy bien sus encuestas y ver de qué manera podemos elevar el uso del programa de Mi Bici para aquellas personas con menos ingresos, con menos nivel educativo y probablemente me atrevo a hacer una hipótesis, vamos a zonas donde se generan estos viajes en el oriente de la ciudad, de los municipios periféricos, con menos infraestructura, con menos desarrollo humano y construyamos infraestructura y llevemos también el programa de Mi Bici, porque ojo, no todas las personas tienen bicicleta y no todas las personas tienen un lugar adecuado en donde guardar la bicicleta o simplemente las bicicletas se roban y es muy interesante el que yo salga de mi casa, saque la bicicleta de Mi Bici, llegue ya sea a una estación de transporte público colectivo o directamente a mi lugar de trabajo, en donde tendremos que tener también infraestructura del programa de Mi Bici para de alguna forma reducir el gasto regresivo que está beneficiando más a quienes tienen más recursos y tienen más opciones de transporte y que verdaderamente este programa beneficie más a quienes más lo necesitan. Porque esa persona que el día de mañana en El Salto o en Tlajomulco tenga el programa Mi Bici y tenga una forma segura de llegar a su lugar de trabajo en bicicleta, va a poder, digamos que, sustituir el gasto que hoy hace en transporte público para otro destino importante dentro del desarrollo de su familia. Ojo,
Una de las causas que demuestran la falta de empleo es la falta de transporte, es la pobreza de transporte. Es muy probable que el programa Mi Bici llegue a zonas periféricas sin muchas opciones de transporte público, incida en elevar el acceso a oportunidades de empleo. Por otro lado, cuando estaba leyendo el estudio, observaba también que sería muy interesante que se rompieran los datos para revisar cuál es la distancia recorrida de los viajes en bicicleta por género, nivel educativo, edad e ingreso. Creo que eso también nos daría una información muy relevante y le ayudaría al gobierno a elevar todavía más la precisión de digamos, la planeación que se está llevando a cabo. Y por último, ya para terminar, creo que también sería muy interesante una sección al final del documento, quizá que se llamara o que en donde se viera la agenda de gobierno en términos de infraestructura o de otros tipos de programas o de planes que necesita el gobierno ir socializando, ir informando entre otros grupos, como para ir construyendo esta coalición a la que nos invita a participar a organismos sociales, a universidades y a ciudadanos. Víctor, también de manera creo que bastante útil para nuestra sociedad. Y esencialmente diría, me quedaría con esos 4. Ahora sí voy a usar este. Bueno, en relación a esta última pregunta, creo que sería pensar para quién estamos dirigiendo este documento, quién esperamos que lo lea, con qué facilidad, ¿no? Perdón, otra vez. ¿Por qué? Porque creo que siempre los documentos técnicos no tienen que ser, vaya, tan técnicos, pero sí desde el jugar con los gráficos, los colores de los gráficos y todo, permite que a quien lo lea se guíe en automático con el párrafo que está introduciendo y el gráfico que está generando. Quizá ahí yo aventaría la propuesta a hacer una diferenciación por género de la información. Yo visualizaba de género, punto de levantamiento, horario, y saber justamente dónde están las mujeres, en qué momento dejan de pasar por ciertos espacios y de ahí qué características tiene ese espacio que permite o no, o genera esa sensación de inseguridad en los entornos, porque entiendo que los puntos de conteo tienen que ver con infraestructura ciclista y entonces también nos habla de las características del entorno y del cómo los usuarias y usuarios pueden empezar a no pasar por ciertos cruces a partir de ciertos horarios. Y sabemos que la percepción de seguridad e incluso los motivos de viaje, de cuidado, de abastecimiento, está bien diferenciado acorde al género. Entonces también estaría padre algo que hablara o que pudiera identificar el motivo del viaje, abonándole a si es por cuidado, por abastecimiento, identificando si va sola o acompañada la persona, porque muchas veces hacemos estas bolitas para trasladarnos, ya sea a la escuela, a algún lugar, y que también brindaría mucha información sobre esta movilidad que tanto hemos estado hablando en los últimos espacios. Y finalmente, la propuesta del contar también fuera de la infraestructura, porque sabemos que la infraestructura en el área metropolitana es súper limitada y hay corredores ciclistas que ya están, por ejemplo, un Juan Pablo II es un corredor ciclista natural, que están pasando ciclistas ahí sin infraestructura. ¿Qué pasa con estas personas que vienen justamente desde la periferia y hasta que no se entroncan o si se llegan a entroncar a la centralidad? Entonces quizá la invitación también sería a si de esos 80, que iniciaron 40 a 87 puntos, algunos pudieran destinarlos. Porque si mal no recuerdo, la encuesta de hábitos y percepción ciclista que en su momento la Dirección de Movilidad gestionó en sus momentos, hablaba de estas corredores ciclistas sin infraestructura y con infraestructura. Y creo que eso también abonaría un montón a lo que ustedes ya comentan, ¿no? De estas son las calles que tienen las características y que pudieran ser impulsada infraestructura con la identificación de los usuarios de estas vías que ya están generando estos viajes sin infraestructura. Gracias.
Perdón, un muy breve comentario. Me recuerda a Silvina con su acotación. Creo que cuando hablan de la percepción de seguridad entre los usuarios de la bicicleta, valdría mucho la pena diferenciarlo entre la tipología de ciclovías que se tiene. Podría uno pensar que las personas que transitan por una ciclobanda van a tener una percepción de inseguridad mucho más alta que quien transita por una ciclovía segregada, pero valdría la pena que rompan los datos para podernos ofrecer esta información, porque eso a su vez va a reforzar el argumento para que construyamos cada vez más infraestructura ciclista segregada. Perfecto. En ese mismo sentido, creemos que tienen razón en que debemos de ir más allá del ejercicio de las encuestas y de los aforos que se han realizado en estos 4 años. Y creo que uno de esos puntos que las EMCA no nos permitieron abordar, sí que se pueden tener un acercamiento desde las encuestas origen y destino. Tenemos dos ejercicios, digamos, como más completos o que pueden ser como comparables hasta cierta medida, que sería el del 2007 y el reciente que está sacando el IMEPLAN, que sería el del 2023. Este cuadro de aquí trata de ser un resumen y una comparación entre los 2 años, pero yo resaltaría, por ejemplo, que si bien es cierto, hemos mantenido, digamos, o redondeamos el tema del uso de la bicicleta a 2% para ejercicio, digamos, de comunicación dentro del informe, sí que tiene una tasa de crecimiento promedio anual negativa. Estaríamos hablando de que tiene una tasa de decrecimiento de 0,82%, ¿no? Pero también tenemos otros modos que también tienen un decrecimiento, como el transporte público, que llega a 1,68% de decrecimiento, o otros, es un grupo muy amplio, entonces no tiene mucho sentido especificarlo, pero por ejemplo, también uno que nos sorprende es el automóvil. El automóvil también, el automóvil particular tiene un ligero decrecimiento, pero y esto es importante comentarlo, si vamos a taxis, que en taxis se suma también el tema de plataforma, tenemos un crecimiento de 5,29%. Es fuertísimo el crecimiento. Pero Patín también está creciendo. Y por último, el tema de las motos. O sea, el tema de las motos tiene un crecimiento del 10,76%. Entonces, lo ponemos aquí como contraste, porque si bien es cierto, estamos haciendo esta valoración o este diagnóstico sobre la infraestructura ciclista y queremos conocer a los ciclistas, queremos conocer la infraestructura, creemos que también para próximos ejercicios habría que empezar a preguntarnos por qué la gente decide moverse como se mueve. Porque en este momento el tema de la moto, el tema del patín, como ya comentaban, el tema de la plataforma, empieza a ser una alternativa para muchas personas, ¿no? Y creyendo que estas decisiones están fundamentadas y tienen su razón de ser. Entonces creemos que justamente parte del esfuerzo que se tendría que hacer en conjunto con la academia, en conjunto con los colectivos, colectivas, en conjunto y de este lado, desde lo público, sería empezarnos a preguntar el por qué, ¿no? ¿Por qué decidimos lo que decidimos, ¿no? Entonces, creo que ese sería también uno de los enfoques que estaríamos buscando tratar de resolver próximamente. Y pues dicho esto, nos vamos a permitir abrir un espacio para que el público pues pueda, si así lo quiere, hacernos un par de preguntas. Y pues nada, no sé si tengan dudas o no. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. También celebro que nos hayan invitado y además el informe, que se me hace también, coincido en algunos aspectos y renglones, es poco claro, transparente, pero qué bueno que existe información dura, que existe información directa y certera de cómo vamos, la verdad.
Y lo celebro porque uno como director o cabeza principal de un paseo ciclista y de un movimiento no solamente aquí de la ciudad, sino ya a nivel regional e internacional, sí son datos que nos permiten ver cómo vamos avanzando, ¿no? Eh, Acabamos en este año de regresar de Europa, tuvimos la oportunidad de ir 2 veces, primero a Bélgica y a Holanda, y después a Francia, y la verdad es que me siento muy, muy orgulloso de tener Paseo Alcalde, que para mí es un ejemplo de cómo nos estamos comportando ante la infraestructura que nos proporciona el gobierno. Y cuando estuve en Bélgica y en Holanda, que son dos países que nos llevan una ventaja enorme en todos los sentidos de la palabra, eh, lo que me preguntaban los holandeses y los belgas era cómo vamos nosotros, cómo nos movemos aquí en Guadalajara. Muchos piensan que pues no tenemos acceso a la bicicleta y que pues estamos prácticamente en nada, ¿no? Y cuando yo les mostraba las fotos de los paseos y la infraestructura, decían, ah, caray, sí es diferente a lo que nosotros nos imaginamos. Y sí, efectivamente, Paseo Alcalde, que es el paseo, la vía porque yo utilizo casi todos los días, me permite transitar desde mi casa, que la casa de ustedes está ubicada entre la glorieta de tránsito y la normal, hasta la Minerva y hasta la zona industrial, de una forma segura y de una forma muy amigable y muy respetable, muy verde, por cierto. Me gustaría, digo, también hacer algunas acotaciones ahí, pero no es el caso. Y bueno, pues todo esto nos sirve porque nos anima a seguir trabajando, nos anima a seguir incitando e invitando a la gente a que utilice la bicicleta como medio de transporte, no solamente para ir a su trabajo o a una universidad, sino para que salga en las noches y tenga una percepción diferente, ¿no? De cómo utilizar una bicicleta, un medio de transporte tan noble, tan genuino como la bicicleta. Y bueno, pues desgraciadamente pasó alcalde, ya tengo 2 años por lo menos, le hace falta ya segregar su ciclovía o darle su mantenimiento, ¿no? La insistencia con el gobierno del estado ha sido, pues, de cada 6 meses decirles, oigan, y lejos de eso, la respuesta del gobierno es que la van a quitar y nos van a bajar al arroyo vehicular. O sea, con todo lo que ya ganamos durante años de apropiarnos de esa ciclovía que está pegada al camellón con las fuentecitas de colores que se lucen muy bonitas en la noche, pues ahora nos van a bajar al arroyo vehicular. ¿Por qué? Porque no estuvo bien planificada. Esa es la respuesta que tienen ellos. Y ese es un ejemplo de cómo no se deben de hacer las cosas aquí en México. O sea, se planean y luego de repente, borrón y cuenta nueva, pues los bajamos al arroyo vehicular sin importar, ¿verdad?, el riesgo que esto representa. Pues bueno, es el ejemplo de Paso Alcalde que a mí se me hace una de las intervenciones más afortunadas que han tenido los gobiernos, del último gobierno, ¿verdad? Pero también tiene sus pormenores, ¿no? Sus lunares negros. Y bueno, pues de esta forma yo regreso de Europa y regreso ya con la inquietud de ver cómo se desplazan los belgas, los holandeses y los franceses, y con las ganas de seguir invitando a la gente a que se una, ¿no? A que deje su automóvil encerrado y que utilice el transporte público, la bicicleta o el patín, que por cierto en algunos países en Europa los patines eléctricos que ahorita están tan de moda ya son una plaga y ya los están limitando, los están emplacando, porque han sido muchísimos los accidentes que se producen cuando estos instrumentos, estos medios de transporte van a una velocidad superior a los 30 kilómetros. Cuando sube ya a los 30 kilómetros un patín, ya se convierte en un arma letal, mortal. Y así ha pasado en Europa. Y entonces es lo que estamos observando. Me gustaría que para un futuro también nos invitaran a los paseos ciclistas a que participemos en este tipo de charlas, porque creo que nos podemos nutrir entre todos y entre todos podemos aprender, ¿no? ¿Y cuál es el otro punto que quería? No quería ser tan extensivo, no me acuerdo del otro punto, pero bueno, pues sí, regreso de Europa, pero regreso de Europa con una misión, cambiar también mi forma de transporte en la bicicleta. Regularmente tengo bicicletas de montaña, urbanas, híbridas, y ahora lo que hice, y aquí mi compañera es la bicicleta plegable, ¿no? O sea, tener la oportunidad de adquirir una bicicleta plegable
para poder subir la bicicleta a la línea 3 del tren ligero, que solamente permite el que subas la bicicleta a ciertas horas, pero no en las horas pico. Al igual que en el transporte particular, en el Uber, en el camión, subir tu bicicleta al transporte público, eso te incita a seguir y a progresar, a crecer. Gracias. Lorenzo Arcos de Rueda Verde y Paseo Camaleonas. Muchas gracias. ¿Alguien más? Puedo hacer un breve comentario. Yo creo que Víctor hablaba de esta coalición entre sociedad civil, gobierno, academia. Yo creo que un inicio que se podría tener gira alrededor de Paseo Alcalde. Yo creo que, digo, lo de menos es revisar con oportunidad y el cuidado necesario. Tenemos a un especialista en diseño de infraestructura en esta charla esta noche y ver de qué manera se puede repensar para que el diseño de manera adecuada asegure que la ciclovía esté segregada y evitar en la medida de lo posible el que bajemos a los ciclistas al arroyo vehicular, ¿no? Que nos quede tarea. Y te tomo la palabra cuando organicen estos paseos ciclistas, nos ponemos de acuerdo y podemos tener una charla parecida a esta con los colegas que asisten a ese paseo y ya ven que el agua de Lima está bastante rica, entonces quedará bastante ad hoc para la ocasión. Sí, yo también quisiera comentar algo sobre este proyecto, que en realidad el paso de la línea 3 por el centro de Guadalajara justamente propició este espacio de convivencia o espacio público para las personas, para los peatones, para los ciclistas. Sin embargo, este proyecto no se dio, no se llevó a cabo sino hasta 4 años después. Entonces, también el ver que no solamente el hacer un túnel y no tomar en cuenta lo que voy a provocar o el espacio que voy a generar, el espacio público que genero por el paso de infraestructura, sin tenerlo en cuenta. Es decir, no se hizo la planeación integral y entonces este espacio duró mucho tiempo hasta que ahorita ya, bueno, tenemos un paseo muy lindo verde y con un montón de lugares para estar, para descansar, para comer, para esperar, etcétera. Y otra cuestión, pues es justamente el que hicimos una evaluación del Paseo Alcalde y dicen que la ciclovía es buenísima, pero que los peatones no, o sea, no ven dónde es el límite entre la ciclovía y lo peatonal. Entonces, sí es un punto a tratar. No es la solución el mandar a la bicicleta al arroyo vehicular, pero sí a través del diseño urbano ver ciertos elementos o mobiliario para que esté confinada, pues, o sea, que no haya duda de dónde es, hasta poder ponerle, no sé, un color distinto para simplemente ir caminando y decir, ah, ya me pasé a la ciclovía o estoy en el paso peatonal. Mm, Pues dicho esto, tenemos aquí las redes de la agencia, tenemos aquí un código QR para el chatbot. Sé que muchos de los que nos acompañan usan la bicicleta de manera cotidiana o no tanto, pero tenemos un chatbot donde pueden estar reportándonos todas las imperfecciones que encuentren en infraestructura ciclista. Entonces, ahí nos damos la oportunidad de tener un canal para poder atender todas estas necesidades que tiene la infraestructura ciclista. De repente no tenemos un espacio como tal y nos hemos dado la tarea de generarlo, ¿no? Y pues dicho esto, vamos a concluir el día de hoy el panel hasta aquí y pues agradecerles y pues muchísimas gracias por su tiempo. Muy amables. Se nos pasó un tema, nada más sería un reconocimiento por parte de la agencia, de parte de nuestro administrador general, Adrián Yesel López González, y pues paso a dárselos.
Bueno, rapidísimo. Respecto al trabajo que se realiza en Estrategia Misión Cero, solamente hacer una invitación a las personas que el día de hoy están aquí a que puedan meterse a nuestras redes sociales y que sepan que en la página principal de estrategiamisioncero.com.mx hay material descargable, están en los resultados finales de cada uno de los conteos que se han realizado en diferentes partes del país. Actualmente iniciamos desde el 2021 a la fecha. Este año es el primer año que logramos hacer 4 conteos en diferentes ciudades y que bueno, que sepan que Estrategia Misión Cero genera estas plataformas de consulta, de descarga para justamente pues ir dando información y pues nada, es la invitación que conozcan nuestras redes y el trabajo que se hace. Gracias. Y bueno, yo también quería hacerles un comercial. Este año ARPAFIL tiene que ver con las infraestructuras. Entonces, si quieren ir a escuchar a expertos, tanto arquitectos como urbanistas, hablar de las infraestructuras, estaremos 5, 6 y 7 en la FIL y pues para que vayan y nos acompañen. Siempre. Perfecto. Ahí estaremos. Ahora sí, muchísimas gracias y bonita noche.